Este video podría llamarse paciencia. Mucha paciencia es la que tenemos que tener si queremos obtener lindas imágenes de esta garza tan particular, ya que pasa largos ratos inmóvil en aguas poco profundas. En ocasiones la vemos caminar entre la vegetación acuática. También desplegar sus grandes alas para volar a baja altura. Y otras veces la vemos simplemente descansar entre los árboles. Una interesante escena para analizar la alimentación de distintas especies en un microambiente, en la costa de un cuerpo de agua poco profundo y cubierto de vegetación. Podemos ver a un ocó colorado inmóvil esperando detectar el movimiento de alguna presa que se mueva en el agua. Atrás, un carao busca casi exclusivamente caracoles y adelante una pequeña avecita. Un picabuey se mueve ágilmente entre la vegetación para atrapar insectos. El ocó colorado también es llamado garza tigre colorada o ave tigre, nombres que recibe por sus dos líneas blancas que tienen en el amplio cuello castaño rojizo. El dorso es gris jaspeado de pardo. La especie tiene una amplia distribución por América, desde México hasta Argentina. Habita distintos ambientes, de humedales como ríos y pantanos. Esta garza se caracteriza por tener una postura erguida, con un tamaño de más de 60 centímetros de alto. Tiene un largo cuello que adopta la clásica forma de S, como otras garzas, aunque en esta especie queda disimulada por la melena. Los juveniles son muy distintos a los adultos en cuanto a su plumaje. Tienen un color general canela claro, con estrías y manchas negras. Nidifica en forma solitaria, sobre vegetación acuática o rama de los árboles. El nido es una plataforma de palitos o juncos, donde pone 2 huevos blancos. Vamos a detenernos a observar 2 individuos que se encuentran en un cuerpo de agua poco profundo cubierto de repollitos de agua. El segundo se ve en otra posición, estirando completamente su cuello y moviéndose lentamente. Están esperando cazar una presa. Luego volveremos. Mientras tanto, una pareja de pato picasso. El macho presenta colores más oscuros, con llamativo pico rojo, mientras que el plumaje de la hembra es marrón opaco. Se mueven entre la vegetación acuática buscando alimento. En la escena, un ipacá o rascón cuello rojo y un carao. Ambas especies pueden tener una dieta similar de frutos, larvas, insectos y semillas, pero el carao se especializa en caracoles de agua. Una garza mora tiene una técnica de alimentación similar al ocó: esperar paciente que algún pez o anfibio se acerque. También esta especie puede cazar invertebrados, reptiles y pequeñas aves. Volvemos a los 2 ocó. Los vemos totalmente inmóviles esperando alguna presa. No muy lejos, una pareja de caranchos. Estas rapaces son oportunistas al momento de buscar comida. Se encuentran en lo alto de un árbol observando todo lo que pasa alrededor. El picabuey, además de ambiente de pastizales abiertos y tierras de cultivos, frecuenta humedales. Unas jacanas o gallitos de agua. Podemos ver un adulto con plumaje castaño y negro junto a un juvenil. Los dedos súper largos les permiten moverse ágilmente sobre la vegetación acuática. Picotean la superficie de las plantas o las dan vuelta para encontrar alimento entre las raíces. Comen invertebrados, semillas, pequeños peces y moluscos. En el sector más profundo podemos ver a un grupo de coipos
cómo recolectan vegetación acuática para alimentarse. Una pareja de macácara blanca. Paciencia y permanecer inmóvil al acecho es su técnica de caza. El primero de los ocó buscó un pequeño claro entre la vegetación y esperará a que se acerque una presa. Cuando esté lo suficientemente cerca, impulsará hacia adelante el cuello, lanzando la estocada, ensartando a su víctima con el fino pico. Golpe certero de un segundo, una chanchita de buen tamaño es capturada. Inmediatamente vuela a la costa. Una vez en suelo firme, busca acomodarla para tragarla desde la cabeza. Cuando ya la tiene en la base del pico, solo resta ensanchar la zona gular y la presa pasará al esófago. Estira el cuello para que baje y solo queda descansar y hacer la digestión. Terminó la espera para los caranchos, se dejan caer. El segundo ocó atrapó una anguila, está paralizándola. Un carancho distrae, se lanza el otro, falla. Se cae la anguila, es la oportunidad del segundo, se lanza, el ocó se defiende, falla. La anguila está choqueada, permite que la recupere. Los caranchos han desistido. Mediante sacudones, busca terminar de paralizarla para comenzar a tragarla. No es fácil, necesita hacer un gran esfuerzo. La anguila se resbala y busca zafar. Tendrá que tragarla de un intento sin parar. Se toma un tiempo, recupera fuerzas y con un gran empeño logra engullirla finalmente.